con nuestra mesa de 11, en la que saludo a mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, mi querido Mario? Mucho gusto en saludarlos a ambos, bueno, y a todos los demás que no están ahora en la pantalla. Pero que estarán en unos momentos, por supuesto. Estarán Querido para Claudio fortuna. Flores. Un gusto estar aquí con ustedes, Rafael, Mario, en este domingo 1 de mayo. Así es, ya arrancamos el quinto mes de este 2022 y arrancamos, Rafael, si me lo permites, contigo. Y uno de los temas que finalmente estaba cantado, estaba anunciado, pero no formalizado, y es la propuesta de reforma del presidente López Obrador, que yo he visto pues varios planos del análisis, desde quienes dicen que es una apuesta que el presidente sabe que tiene que ver con el terreno de lo político y no con el terreno de los cambios legislativos, porque sabe que no hay condiciones para que la oposición le apruebe una reforma a la Constitución, como no lo hizo con la reforma eléctrica y como no lo hará, según ha dicho, también con el tema de la Guardia Nacional. Y el otro nivel de discusión que tiene que ver con contenidos específicos, como la idea de pues prácticamente crear una nueva institución que reemplaza al INE y que estaría conformada en buena medida por los nombrados por él directa o indirectamente a través de este mecanismo que propone de integración, que desaparece los organismos prácticamente locales y concentra en lo nacional. ¿Por dónde quieres empezar? Porque hay mucho material para revisar. Mira, yo empezaría a lo mejor por el final. El final es que el presidente de la República está tratando de construir o de reconstruir un modelo electoral que elimine los avances democráticos de los años anteriores y le devuelva al poder presidencial todo el poder habido y por haber en este país. Diría yo simplemente algo esquemáticamente, porque no hay tiempo para explicaciones muy abundantes, que la evolución democrática implica una nueva distribución del poder. Toda revolución y toda transformación implican un cambio en la concentración o la dispersión del poder y en las formas como ese poder se ejerce. Y este gobierno, que es un gobierno que tiene una enorme dosis de revanchismo acumulada, este afán de destruir a un INE que dice el presidente le jugó 2 veces en contra, haciéndole 2 fraudes electorales, bueno, pues debe desaparecer. Y al desaparecer esto, tenemos que regresar a otro modelo. Y tiene que desaparecer las plurinominales, no obstante que la mayoría de sus amigos y colaboradores que han llegado al Poder Legislativo llegaron por la vía plurinominal. Y entonces de lo que se trata es de un nuevo modelo del ejercicio del poder, que tiene que empezar desde la forma como se obtiene el poder y para qué se obtiene en el Poder Legislativo. No es una reforma electoral solamente para ser ejercida en el control mecánico de las elecciones, el conteo de los votos, sino también en la preparación de las personas que van a contender por cargos públicos en el Poder Legislativo y en los ayuntamientos y obviamente también en la rama ejecutiva. Eso es lo que a mí me parece, la iniciativa del rencor electoral. Que además, vista en su parte, digamos, de más amplia, lo que hace es justamente concentrar el poder también al quitar, por ejemplo, los tribunales estatales y concentrarlo solo en uno, como ocurre en el Tribunal Electoral, y luego hace también esta cosa de quitarle la voz prácticamente a tanto los partidos políticos como actores, al reducir el financiamiento estrictamente para la campaña y no para el periodo normal entre campañas, y luego eliminar la voz de la autoridad electoral cuando le quita el acceso, por ejemplo, a los spots para dejárselo prácticamente limitado a los partidos. Es decir, es una reforma que, como bien apuntas, Rafael, centraliza buena parte, como estaba antes, centraliza en buena medida en pocos jugadores, que además, mientras menos jugadores, pues más cooptables por este o por el gobierno que sea. A ver, Claudio, tu lectura de lo que presenta el presidente. Pues coincido, diría yo casi que letra por letra con lo que acaba de plantear Rafael.
4 R's de estos ángulos, digamos, narrativos de la reforma electoral, Mario. La primera R, regresiva, es una reforma electoral, ya lo decía muy bien Rafael, que nos regresa a los 70, que parece ser el tiempo ideal en el pensamiento del presidente López Obrador, cuando la Comisión Federal Electoral, desde la Secretaría de Gobernación, en aquel momento, recuerdo a Bartlett todavía dirigir la Comisión Federal Electoral, tenía el control gubernamental de las elecciones. ¿Para qué? Para llegar a estos buenos tiempos del clientelismo y de las trampas contra la ley. La segunda R, rencorosa, coincido contigo, Rafael, al presidente que dice no ser rencoroso, sus acciones lo contradicen, le tiene rencor, si no es que odio al INE y a las instituciones de nuestro sistema democrático, con cuyas reglas llegó al poder. Tercera R, la respuesta es una respuesta estratégica para quedarse en el poder, disminuir las posibilidades de la alternancia política, poniendo las reglas y las autoridades electorales a modo para poder instalarse y enquistarse en el poder. Y la cuarta R, Mario, la representación. Esto es una representación. ¿Por qué? Porque el partido en el poder, el gobierno de López Obrador, saben perfectamente que no les alcanzan los votos para cambiar la Constitución, pero necesitan hacer todo este show para irrigar su narrativa, para ponerle gasolina a su narrativa. ¿Qué sí pueden hacer? Que es un peligro, Mario, nada más para traerlo en el radar, que quizá no puedan modificar la Constitución, pero sí pueden modificar la Ley Federal Electoral con los votos que tiene Morena en la Cámara de Diputados, con lo cual pueden hacer un verdadero caos en nuestra democracia. A ver, déjame recoger esto último, Claudio, para preguntarle a Rafael, porque si no hay condiciones para que se apruebe, ¿cuál es la lógica del presidente de lanzarla? ¿Y cómo ves este tema en línea con el clima, del que hemos hablado ya en las últimas un par de semanas, pues de señalamiento, de acoso, en el caso de los legisladores de la oposición llamados traidores a la patria por el presidente y por su movimiento, por sus seguidores? ¿Cómo entiendes, si esto no va a caminar, que el presidente siga apostando por estas iniciativas? Mira, yo creo que lo que se busca es la prolongación del discurso entre la bondad y la maldad. El presidente acuñó la traición a la patria para quienes se opusieron a su reforma energética eléctrica porque ayudaban a las empresas extranjeras. Aquí se va a acuñar otra traición a la patria. ¿Por qué? Porque quien no quiera modificar este sistema electoral fruto del neoliberalismo corrupto está apoyando el dispendio, el gasto excesivo, la burocracia dorada o la burocracia fifí, y está impulsando y respaldando el derroche de los recursos del pueblo. El pueblo necesita el ahorro de los recursos públicos y quien se oponga a eso es, por definición, un traidor, si no a la patria, algo peor, un traidor al pueblo. Y como el presidente de la República es la encarnación del pueblo, pues entonces ya tenemos cerrado el círculo virtuoso de la divinidad política. Aquí no hay una santísima trinidad, aquí hay un monoteísmo político en el que el presidente dice solamente mi visión del mundo ahorrativo, del mundo austero, del mundo incorrupto e incorruptible es la que vale. Todo lo demás es traición a la patria, al pueblo, a la historia y a México. Entonces, pues estamos en la posibilidad de que todo el mundo sea señalado como un traidor y vamos a terminar con un remedo de democracia en la que en lugar de instalarse mesas de negociación, mesas de conversación, fortalecimiento de un parlamento, se van a construir patíbulos y guillotinas. A ver, Claudio, ¿cómo ves eso? Porque esto que dice Rafael, esta incapacidad o disposición o indisposición a reconocer a cualquier otro como un interlocutor legítimo con una propuesta con la que se puede coincidir o no en materia energética o en materia electoral
o en materia que tú quieras, incluso la del Tren Maya, por ejemplo, en donde esta semana también parte de lo que tuvimos fue la cancelación por parte del presidente de este encuentro que iba a tener con un grupo de figuras, de ambientalistas, de especialistas, bajo el argumento de que no lo usen, que tiene que cuidar la investidura, como hizo antes cuando no recibió a la familia Levarón, te acordarás, cuando no se recibió a Javier Sicilia, también en ese movimiento, cuando demandaban ser atendidos por el presidente de la República. Esta idea de que no se dialoga con quien se piensa diferente, porque quien piensa diferente simplemente no tiene lugar, porque lo mueve algún interés oscuro, la defensa de un privilegio, o la defensa de la corrupción, o las resistencias al cambio, no porque de manera legítima pueda tener una opinión, una posición distinta. ¿Cómo lo estás viendo? Y otra vez, ¿qué gana el presidente en esta lógica? A mí me parece, Mario, que estamos viendo una descomposición que no habíamos visto en el clima político mexicano. Esto es resultado de una estrategia de polarización impulsada por el propio presidente de la República, reflejo de un estilo autoritario de gobierno lejano a las formas y a la ética, diría yo, de una democracia. Es herencia también de un desprecio a la ley y a los marcos normativos, y es finalmente una condensación, diría yo, de una forma de pensamiento único, donde lo que prima es esta llamada exclusividad moral, como le llama Rafael, que promueve el gobierno de López Obrador. El ejemplo de esto es finalmente llamar traidores a la patria a los ciudadanos, ojo Mario, porque no es solamente legisladoras y legisladores, sino a las personas que no votaron en la consulta de revocación. Hay figuras dentro del gobierno del presidente López Obrador que les llaman traidores a la patria, a los abogados, abogadas que defienden legalmente a opositores o empresas frente a iniciativas gubernamentales, a las legisladoras, a los legisladores que se opusieron a la reforma eléctrica, y esto pareciera estar acaba conformando un país donde solo se permite ser López Obradorista, y esto desde mi punto de vista, Mario, es fascismo. Y aquí me gustaría simplemente cerrar recomendándoles, busquen en Google, busquen en alguna página de internet, estas 14 características que desarrolló Humberto Eco sobre el fascismo: el culto a la tradición, el rechazo a la modernidad, el culto a la acción en sí misma, o el miedo a la diferencia o la apelación a la frustración. Cuando los desacuerdos se asumen como traición, Mario, cuando pensamos así, estamos pensando de forma fascista. Bueno, finalmente una cosa, Rafael, que me ha llamado la atención también en estos días, expresiones de algunos colaboradores del presidente en un tono más ideológico, de subsecretarios, de algunos personajes, con el tema de la reforma educativa, de la que platicaremos con más detalle en el siguiente bloque. Pero tú percibes, Rafael, que este aumento de la descalificación vaya aparejado o emparejado con un discurso más doctrinal, más ideológico en lo político, además del culto en torno a la figura presidencial. Mira, a mí me preocupa mucho el rumbo ideológico de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no tiene ideología, tiene fraseología. Cuando uno lee los argumentos que expone Marx Arriaga, por ejemplo, en relación con los libros de texto, se da cuenta de las dimensiones espeluznantes de la pobreza intelectual de estas personas. No es posible que la educación de los niños de México esté en las manos de Delfina Gómez o de Marx Arriaga o de algún otro de los aparentes ideólogos de la 4T, que no tienen ideas, tienen simplemente lemas. O sea, una ideología cuya síntesis es primero los pobres, sí, pero primero qué, y primero para qué, y primero en dónde, y primero en qué clase de país. Entonces, todo es la apabullante presencia de un lema de campaña convertido en libro de texto. Entonces, eso no es posible porque, por una parte, solamente quieren halagar y alabar al presidente, y por la otra, exhiben una pobreza y una ruindad, una pobreza intelectual y una ruindad moral verdaderamente abrumadoras. No es posible.
Claudio, un apunte final, por favor. Sí, me parece, Mario, que estamos viviendo tiempos muy complicados en nuestro país respecto a esta manera, digamos, de impulsar desde el propio gobierno un desencuentro entre mexicanas y mexicanos. Y yo creo que parte de nuestro trabajo es encontrar hoy en qué estamos de acuerdo, Mario, cuáles son nuestros consensos. Bueno, pues gracias, Claudio, gracias, Rafael. Pues muchas gracias a ustedes y que tengan un buen mes de mayo, que es, ya sabrán después por qué, el mejor mes del año. Por los puentes, querido Rafael. Gracias. No, porque en mayo es mi cumpleaños, ¿qué? Sí, me suena bien eso. Gracias, Rafael. Ya estaremos celebrando. Gracias, Claudio. Nosotros vamos a una pausa. Gracias. Y bueno, el tema educativo, ¿hacia dónde va la propuesta de reforma? ¿En qué términos? ¿Tiene sentido desde el punto de vista académico o es un asunto más político? De todo eso platicamos, si les parece, regresando a la pausa.